mucha curiosidad malsana, la verdad, observando y escuchando, viendo las reacciones aún nacionales en los Estados Unidos de América sobre las actitudes de un señor que dicen que es presidente, ¿no? Un señor rubio que tiene mucho pelo y poco cerebro, que está haciendo las cosas más extrañas para inclusive los republicanos. Ahí está oyendo a 3 republicanos ya muy disgustados con la forma en que está tratando a sus antiguos aliados y como que está buscando una nueva alianza extraña, porque bueno, ya con Corea del Norte, lo de Putin a mí no me extrañó, porque yo la verdad siempre he simpatizado con Putin. A mí me parece una persona excepcionalmente inteligente y preparada, y pues comparada con ese señor que dicen que es presidente de los Estados Unidos, pues hay una diferencia abismal. Pero, repito, es decir, tal vez el último mes o los últimos 15 días han sido, pero de estupidez tras estupidez, de barbaridad tras barbaridad. Y sobre todo, dice una cosa en esas cosas que manda todas las mañanas, los tweets, sí, y después corrige, y dice, bueno, lo que dije no fue así, sino asá. Yo no sé, yo no soy norteamericano, pero me tiene asombrado y preocupado con respecto a lo que significa para los Estados Unidos un hombre que puede colapsar el país, puede llevar a una situación de veras internacional grotesca, ¿verdad? Y la verdad que uno tal vez se malacostumbró a pensar que los Estados Unidos de América tuvieron presidentes excepcionales. El mismo Obama para mí fue un gran presidente, aunque en algunos aspectillos de repente metió la pata. Pero presidentes como Roosevelt, en fin, tuvo varios. Históricamente, presidentes extraordinarios. ¿Cómo pueden haber elegido a una persona como esa? No me entra en la cabeza. Porque pensar que es que todos son muy idiotas, si la elección hubiera sido el voto popular, entonces habría que pensarlo así, pero no fue así. Son pequeños márgenes en estados tradicionalmente demócratas que le dieron el voto del Estado, ¿verdad? Y claro, se dio esta coyuntura, ¿verdad? Que yo pienso que es muy lamentable para el país. Ajá, señor. Por eso dije que era un temita que se las trae. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que él es sorpresivo en sus cosas, porque marca su propia agenda, y a veces uno piensa que rompe incluso con los esquemas de lo que es la política de Estado norteamericano en materia de política exterior. Pero rompe con lo que dijo el día anterior. Es que eso son sus propios esquemas. Es decir, él rompe con él mismo constantemente. Constantemente. Pero rompe con toda la tradición de política exterior. Sí, claro. Y las actuaciones de él de carácter diplomático son contrarias en muchos aspectos a protocolos, a tradiciones, a comportamientos públicos. No le importa si camina... Tirarle un balón de fútbol a la esposa. O si camina delante de la reina. ¿Ah? No lo vi. Cuando Putin y él estaban dando a la prensa el informe de su reunión, Putin tuvo un gesto simpático, ¿verdad? Le dijo que como en el 2026 Estados Unidos va a tener... Porque Trump había mencionado lo del éxito del Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces, él le iba a regalar
el balón oficial y se lo dio. Sí. Entonces Trump lo tomó y le agradeció y dijo que se lo iba a dar a Barron. Ajá. También lógico, él no iba a ponerse en la casa a patearlo. Y entonces le dice, así que Melania, ahí va, y se la tiró. No, claro, Melania pero, sí, claro. No, pero vea, yo un poco por el lado tuyo en el sentido de que a veces uno se pregunta si la forma de actuar de él, con todo y lo aparentemente atropellada, no es más bien deliberadamente atropellada. No es que lo estoy asegurando, es que es una posibilidad que queda. Y entonces, claro, finalmente uno termina pensando, bueno, pero sea como sea, es el presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Y yo en esto, con el encuentro de Putin sobre todo, pues yo pensaba, me parece exagerada la reacción, digamos, por el resultado, porque en realidad ahí no hubo ningún resultado. Pero si uno se pone a pensar, y esto lo he estado dando vuelta recordando sobre todo la sensación que tuvimos cuando se produjo la crisis de los misiles en el 62, en octubre. Yo no sé, puede ser que uno se pusiera a hilar muy delgado en aquella oportunidad, pero yo recuerdo la información, las fotografías en Florida, por ejemplo, las armas antiaéreas instaladas, y uno veía el Armagedón cerquita, sí, fue terrible. Sí, y claro, tal vez no todo el mundo lo podía imaginar como uno que se había metido poco a ver cuáles son las consecuencias de unos cuantos, de unas pocas bombas atómicas o de hidrógeno explotadas en el planeta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces dice uno, bueno, después de eso, después de ese susto, creo que cualquier persona cuerda tiene que pensar que si esos dos países, primero la Unión Soviética y ahora Rusia, tienen entre los dos más del 90% de las ojivas nucleares y los dispositivos para dispararlas, ¿no sería bueno que todas las semanas se encontraran esos dos? Sí, claro. Es que es al contrario, sáquense los dientes si quieren, gruñan, pero hablen, porque un error en el manejo de eso, hay quienes dicen, no, justamente porque son tan grandes no se van a hacer nada. Yo no sé, ese riesgo, ¿cómo lo vamos a seguir corriendo? Las probabilidades. Sobre todo la humanidad inocente. La probabilidad de que haya un error en eso aumentan conforme pasa el tiempo. Eso es matemático. Entonces, si hoy no pasó nada, mañana ya hay más posibilidades, aunque sean mínimas. Y entonces, a mí me parecía que más bien no había que dramatizar tanto los encuentros entre los presidentes de esos dos países, sean quienes sean. Oye, a mí me hicieron un comentario, una hermana de mi mujer, de veras muy simpático. Dice que a propósito del encuentro con el de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Vos te sabes el nombre muy bien. Kim Jong-un. Sí, que mandó a asesinar a su hermano. No sé si yo no me acordaba. Bueno, eso sí. Porque, eso es lo que dice la propaganda. Bueno, es que se ve donde se le acerca, no sabe uno si se lo mandó ella, una enfermera que nos saluda y hace así. Eso fue. Caminó 10 metros y cayó sembrado. ¿Qué tenía en la mano? Bueno, Novichok. Sí, puede ser. Entonces me decía Marina, que tiene unas ocurrencias, dice, ¿qué tal? Dice, iba Trump así muy contento y le da la mano, y qué tal que hubiera estado juntado de esa carajada y hubiera caído Trump sembrado. Porque qué clase de cosas será esa, ¿verdad?
porque él hizo así, Sí, nada pero más. también los gringos tienen esos venenos. Sí, Sí, no, a Fidel Castro, 500 y pico de atentados con ese ungüentos y con un montón de cosas. sí. Sí, ahí nunca le llegaron. Pero que, de todo le tenían, claro. Ya no En sabía. en el espionaje todo se vale. ¿Verdad? Esos jefes de Estado casi no reciben cosas en la mano. Los obsequios y todos esos. Sí, pero dan la toman mano. inmediatamente se los pasan a alguien ahí. Pero le dan la mano. Bueno, pero Ya, solo- ya deben haber inventado Un guante un plástico. guante invisible. No, pero sí, esas. Bueno, yo me ponía a pensar. sí, es el caso de las comidas. Yo no me comen, acordaba de eso, la enfermera. Sí, sí, claro, y es que claro. ella lo describió, y eran dos enfermeras, dice. Una se le acercó y lo saludó y lo abrazó y le hizo así. Y bueno, ya, y dice, pero lo curioso es que desaparecieron de inmediato las dos. Y da la vuelta, el otro idiota, y cayó sembrado, pero como si le hubieran pegado un balazo en la frente. ¿Verdad? Qué horror. ¿verdad? ahí seguro se infartó al ver las enfermeras. Sí, ahí. Sí, puede ser también eso, sí. O quiso hacer un Neymar y se golpeó. Se golpeó. No, depende. Es el esa- caso de esos jefes de Estado. Cuando van a una cena, Sí. si el anfitrión invita, tiene que asumir una situación de absoluta confianza de que no le van a meter un veneno de mediana o larga duración. ¿Verdad? Yo una vez oí decir, cuando vino Kennedy a Costa Rica, ¿verdad? Kennedy había llegado y que la comida se la traían ahí de un barco que había ahí en el Pacífico. Oye, yo no sé si es cierto o no, yo eso lo oí decir, pero al final de cuentas, Pero la cena ahí no le trajeron nada. yo no sé, y al final de cuentas esa cena uno conoce los cocineros y quién hace la cocina y hiciera como en la época medieval, entonces traiga el cocinero para que coma primero, No, pero o yo cambian estuve- el plato. Yo estuve, amigo, O darle chico. comer al gato Exactamente. el guiso de hongos. O le cambia el plato al presidente, le cambiamos de plato, es que A mí me gusta tocó más su plato. coyuntural totalmente, pero don Chico me puso entre el grupo a atender a Kennedy y con la cena ese que se le dio en el Country Club. La cena la sirvió el Country. ¿No? No, pero, pero los cocineros no los revisan y no los... No sé, bueno, ¿y ahí? no sé. Sí, claro. Bueno, ese es un tema, si uno ve en la historia, hay tantos casos en que evidentemente... Hasta han matado papas. sí, Claro, claro. Hubo uno a que punta le de dieron, cocina. La sopita esa como... el de pollo. Sí, A la punta sopita de de cocina. pollo. Sí, eso es tan difícil, ¿verdad? Al papá de la sonrisa. ¿Cómo? Le dieron sopita de pollo. Ahí no hubo mano de Dios como en aquel juego de ¿Qué? fútbol. Ahí hubo mano de Dios, efectivamente. Es más, ahora uno se pone a ver en los últimos encuentros de alto nivel. En la Casa Blanca, el último que hubo así, que era el del presidente de China. Y cuando el presidente de China, yo no digo el nombre porque se me olvida, llegó. Yo pensé en eso, bueno, ¿y cómo está la seguridad ahí? No, Sí, claro. en cambio los otros han sido en países neutralones. Neutralones, claro. Finlandia, ¿cómo se llama? Y a todos se los lleva a Mar-a-Lago para que enseñarles su Ah, bueno, eso sí. casa y todo. Sí. Eso está bien, vamos a ver los Sí. pollitos míos. No, pero ahora que fue A jugar golf. Fue a jugar golf en Escocia. Sí. Lo que pasa es que en el juego golf dicen que la naturaleza del juego es para hacer negocios. Es Es para hacer negocios. Que la gente que va en el carrito ahí, van con sus tacos y con sus caradas, en el fondo, más que juegan, hacen negocios. Sí, es un juego de negociantes, de comerciantes, de empresarios, de Sí. industriales, en fin, de gente que está en el negocio y entonces el juego es una Puede ser, oportunidad sí. para estar. Sí, ahí van caminando y Sí, hablando, claro. sí.
Eso es lo que dicen, no sé si será tan cierto, ¿no? Yo no juego golf. Sé que hay 18 tacos nada más, dependiendo del nivel A mí nunca me llamó la de atención tamaño el del golf. campo golf. Parece No, sí, no. un juego medio insulso, no sé, estar pegándole con un palo a una bola. Bueno, pero puede ser que tenga ese sentido que vamos a discutir. Sí, poner a conversar a la gente ahí. No sé. Pero sí, indudablemente es un juego de millonarios para empezar, porque todas las cosas que se usan son carísimas, ¿verdad? Y los campos de golf son caros, ¿verdad? Es decir, no son deportes como el fútbol o como aún el tenis, ¿verdad? A propósito del fútbol, ¿no es el deporte popular de Rusia? ¿El fútbol? No, No. es el hockey sobre hielo. Sí, pero bueno, hicieron un campeonato mundial que seguro va a tener sus efectos, indudablemente al interior, en el estímulo del fútbol interno, digamos. Claro. Ahora, lo que pasa es que si es Rusia, pues parece lógico, porque jugar en el hielo, fútbol, es un poco... Sí, claro. Y hay un porcentaje enorme del territorio que es hielo. Claro, claro. Se alisa un poco y ya tiene la Sí, cancha. claro. Y los islandeses juegan fútbol a pesar de que su país se llama Iceland, tierra de hielo. Island, sí. Ah, sí. Pero estaba viendo que sí, que ellos tienen un periodo, no pueden jugar mucho tiempo del año el fútbol por el clima. Y por eso es extraordinario que hayan descollado en los últimos años. Seguro juegan en esos ¿cómo se llaman esos lugares chiquitillos de jugar fútbol? ¿Futbolín? No futbolín, no, en esos lugarcitos pequeños bajo techo que hay ahora. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, ahí practican todo el año. Es como, ese es el caso parecido al de los famosos. Oíme, No, que el fútbol no es el deporte de Rusia, pero el equipo de Rusia jugó muy bien, ¿ah? Indudablemente. Sí, Perdonen bueno, siempre, bueno, la tradición ha sido, salvo, creo que en el caso de Japón, Corea, no, pero que el anfitrión más o menos se la juega. Sí, sí. Bueno, probablemente a la hora de escogerlo, eso se toma en cuenta. No sé cómo va a ser allá con Qatar. Lo único que hicieron fue trasladar la fecha de la celebración del campeonato para que sea octubre y noviembre, que es la época fría de Qatar. Si no, en julio o en junio. Imagínate. Tumban a todos los partidos con el sol que hay. Claro, claro. A todos los equipos. En serio, es cuestión de Qatar, sino de freír también. Exactamente. No, es que eso, en Estados Unidos uno se pone a pensar, por mucho, bueno, el fútbol, el soccer ha tenido mucho desarrollo, pero siempre hay una preeminencia del béisbol. Sí, y del fútbol americano. Y el básquet que no, uno no se imagina que se llegue a romper, ¿verdad? Bueno, puede llegarse a romper desde el punto de vista comercial, económico, en términos de que el fútbol nuestro es un fútbol que produce más plata probablemente que el béisbol, porque el béisbol, aunque ellos hacen series mundiales, son series mundiales de Estados Unidos. Sí, sí, porque no se juega. No se juega en todo el mundo, ¿verdad? De América, digamos, del continente, Cuba, Nicaragua, Panamá, Venezuela. Y yo creo que hasta ahí llega el béisbol importante. No sé Colombia, México estaba entre los que... Había una serie, cuando yo estaba... Pero México no juega muy bien. Pero había una serie que se llamaba Serie del Caribe, no me acuerdo exactamente el nombre. ¿De béisbol? De béisbol, que participaban Cuba, Dominicana, México. Dominicana. Cuba, Dominicana, México, creo que Venezuela y Estados Unidos. Sí, sí. Era de cierto nivel.
Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el eso. campeonato, Eso también desapareció. el campeonato amateur de béisbol latinoamericano por años fue muy competido, muy interesante, ¿verdad? En los juegos deportivos creo que ya incluyen Béisbol. el béisbol, Sí. ya lo están incluyendo. Los panamericanos, creo que en las Olimpiadas, en fin, ya están metiendo ese tipo de prácticas. Eso, el béisbol, bueno, después hubo un tiempo, a partir de ese tiempo, por ejemplo, en Holanda comenzó a ser importante, pero pareciera ser que es algo, es como una estela que va dejando la ocupación militar estadounidense, ¿verdad? Sí, claro. Es quizás un lado positivo, finalmente. En América sí fue. Sí, Países ocupados desarrollaron el béisbol como una actividad importante. Y los Marines en Nicaragua fueron los que empezaron En a... Cuba, en Dominicana. Cuba también, sí. La influencia petrolera en Venezuela. Sí, claro.